Veo, Adrián, a mis 40 años lo tenía todo. Me convertí en un empresario famoso en el mundo de la tecnología. Tener una casa espaciosa en un barrio elegante, una esposa comprensiva y 2 hijos alegraron su vida. Su nombre era respetado en la industria, sus decisiones eran estratégicas y calculadas, y su vida parecía transcurrir sin problemas, siguiendo un camino predecible de éxito. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el bullicio del día ha desaparecido y solo queda el silencio en la oficina, iluminada por la tenue luz de una única lámpara, Adrián se encuentra con la única persona de la que no puede escapar: él mismo. Se miró al espejo, y a pesar de la imagen de un hombre con una vida perfecta, todavía sentía un vacío persistente, un eco de algo que había perdido años atrás. Ese algo tiene un nombre: Celia. Celia fue su gran primer amor. Se conocieron en la universidad, cuando ambos eran jóvenes y soñaban con conquistar el mundo. Adrián recordaba claramente cómo se reía con facilidad, cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de sus sueños y cómo, cuando estaban juntos, el resto del mundo parecía desaparecer. Eran inseparables, 2 almas destinadas a amarse. Pero el destino no siempre sonríe. Las circunstancias los separaron. Adrián aceptó la oportunidad de trabajo en el extranjero que no podía rechazar, prometiendo que la distancia no cambiaría nada. Por su parte, Celia tiene sus propios sueños. Su carrera de diseño apenas comenzaba y no podía renunciar a todo por una promesa incierta. Lo intentaron, pero el tiempo y la distancia desvanecieron su relación hasta que un día ya no fueron nosotros y se convirtieron en recuerdos. Adrián dio un paso adelante, se casó con una mujer maravillosa, formó una familia y logró un éxito profesional que mucha gente envidia, pero nunca se olvidó de Celia. A veces, en los momentos más inesperados, su imagen aparecía en su mente, en una canción, en el olor de un perfume, en la forma en que un extraño se reía en la calle. No la he visto desde hace casi 20 años. Hasta ahora, un evento empresarial, un cóctel exclusivo al que asistí sin muchas expectativas. Y entonces, entre la multitud de rostros familiares, la vio. Celia. Ella ha cambiado, pero al mismo tiempo sigue siendo ella misma. Su cabello castaño caía en suaves rizos sobre sus hombros, sus ojos aún brillaban con determinación, y su presencia era imposible de ignorar. He oído hablar de ella en los últimos años. Se ha convertido en una famosa diseñadora de interiores, con clientes en todo el país. Ella es independiente, fuerte, y se rumorea que está soltera. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Adrián supo que su vida estaba a punto de cambiar. Yo, Adrián, a mis 40 años lo tenía todo. Me convertí en un empresario famoso en el mundo de la tecnología. Tener una casa espaciosa en un barrio elegante, una esposa comprensiva y 2 hijos alegraron su vida. Su nombre era respetado en la industria, sus decisiones eran estratégicas y calculadas, y su vida parecía transcurrir sin problemas, siguiendo un camino predecible de éxito. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el bullicio del día ha desaparecido y solo queda el silencio en la oficina, iluminada por la tenue luz de una única lámpara, Adrián se encuentra con la única persona de la que no puede escapar: él mismo. Se miró al espejo y, a pesar de la imagen de un hombre con una vida perfecta, todavía sentía un vacío persistente, un eco de algo que había perdido años atrás. Ese algo tiene un nombre: Celia. Celia fue su gran primer amor. Se conocieron en la universidad cuando ambos eran jóvenes y soñaban con conquistar el mundo. Adrián recordaba claramente cómo se reía con facilidad, cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de sus sueños y cómo cuando estaban juntos, el resto del mundo parecía desaparecer. Eran inseparables, 2 almas destinadas a amarse. Pero el destino no siempre sonríe, las circunstancias los separaron. Adrián aceptó la oportunidad de trabajo en el extranjero que no podía rechazar, prometiendo que la distancia no cambiaría nada. Por su parte, Celia tiene sus propios sueños. Su carrera de diseño apenas comenzaba y no podía renunciar a todo por una promesa incierta. Lo intentaron, pero el tiempo y la distancia desvanecieron su relación hasta que un día ya no fueron nosotros y se convirtieron en recuerdos. Adrián dio un paso adelante. Se casó con una mujer maravillosa, formó una familia y logró un éxito profesional que mucha gente envidia. Pero nunca se olvidó de Celia. A veces, en los momentos más inesperados, su imagen aparecía en su mente, en una canción, en el olor de un perfume, en la forma en que un extraño se reía en la calle. No la he visto desde hace casi 20 años.
Hasta ahora, un evento empresarial, un cóctel exclusivo al que asistí sin muchas expectativas. Y entonces, entre la multitud de rostros familiares, la vio. Celia. Ella ha cambiado, pero al mismo tiempo sigue siendo ella misma. Su cabello castaño caía en suaves rizos sobre sus hombros, sus ojos aún brillaban con determinación y su presencia era imposible de ignorar. He oído hablar de ella en los últimos años. Se ha convertido en una famosa diseñadora de interiores, con clientes en todo el país. Ella es independiente, fuerte y se rumorea que está soltera. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Adrian supo que su vida estaba a punto de cambiar. Nuestros ojos se encontraron. Fue solo un instante. Un cruce fugaz de miradas en medio de la multitud. Pero el impacto fue devastador. El tiempo pareció detenerse. Alrededor, la música del evento seguía sonando. Las voces se mezclaban en conversaciones animadas. Las copas chocaban en brindis elegantes. Pero yo ya no escuchaba nada de eso. Solo existía ella. Celia, mi Celia de la juventud. La mujer que una vez fue mi mundo entero y que, de alguna manera, seguía habitando en lo más profundo de mi memoria. En una fracción de segundo, los años desaparecieron y todo volvió a mí como un torbellino imparable. Recordé las tardes en la universidad, sentados en la hierba discutiendo sobre el futuro, soñando con vidas extraordinarias. Las noches en las que nos juramos amor eterno entre susurros, con el mundo entero reducido al espacio entre nuestros cuerpos. Los besos desesperados bajo la lluvia, las risas compartidas en madrugadas de insomnio, el calor de su piel contra la mía. Y luego, el dolor de la despedida. La impotencia de saber que el amor no siempre es suficiente, que los sueños individuales a veces exigen sacrificios que desgarran el alma. Ahora estaba aquí, frente a mí, después de 2 décadas. Más madura, más fuerte, pero con la misma esencia que me había enamorado una vez. Parpadeé, regresando al presente. Celia también me miraba. No sonreía, pero tampoco apartaba la vista. Había un destello en sus ojos, un brillo que delataba que, tal vez, en su interior también se libraba la misma tormenta de recuerdos. Pero la realidad era otra. Yo tenía una familia, ella tenía su propia vida. Éramos 2 personas con pasados compartidos, pero con caminos separados. O al menos, eso creía. No sé exactamente cómo sucedió. Tal vez fue la casualidad, o tal vez la necesidad mutua de cerrar un capítulo inacabado. Lo cierto es que, al final de la noche, nos encontramos sentados en una terraza discreta, lejos del bullicio de la ciudad, con 2 copas de vino entre nosotros. No puedo creer que realmente seas tú. Rompí el silencio, observándola como si aún intentara convencerme de que no era una ilusión. Celia sonrió con un aire melancólico, moviendo lentamente su copa entre los dedos. Tampoco puedo creerlo, respondió, y su voz tenía ese tono suave y envolvente que recordaba demasiado bien. Cuando te vi, fue como si todo volviera de golpe. Asentí, incapaz de ignorar la verdad. Lo mismo me pasó a mí. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ella dejó escapar una pequeña risa, pero en su mirada había una sombra de nostalgia. Pero pasó Adrián, y nos convirtió en personas diferentes. Sentí un leve nudo en la garganta. Sí, éramos diferentes. Habíamos crecido, tomado decisiones, construido vidas con bases en caminos distintos. Sin embargo, mirándola ahora, tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable, me di cuenta de algo que me asustó. Aún la quería. ¿Eres feliz?, pregunté sin pensar. Celia sostuvo mi mirada por un momento, pero luego desvió la vista hacia su copa. He logrado muchas cosas. Tengo una carrera que amo, viajo, conozco gente interesante. Se detuvo, suspiró y por primera vez en toda la conversación, su expresión se tornó vulnerable. Pero a veces, en medio de todo, siento que falta algo. Mi corazón se aceleró. Yo también. Ella alzó la vista, y en ese instante lo supe. Celia también lo sentía. No necesitábamos decirlo en voz alta. Estaba en el aire, en la forma en que nuestras miradas se entrelazaban, en el silencio cargado de palabras no dichas. Pero entonces, Celia apartó la mano que había apoyado inconscientemente sobre la mesa, rompiendo la conexión. «Adrián», su voz era suave, casi una súplica. «No podemos hacer esto. El golpe de realidad fue inmediato». «Lo sé», murmuré, aunque una parte de mí deseara lo contrario. Celia me miró con tristeza pero con firmeza.
Tienes una familia. Yo no quiero ser la persona que lo arruine. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Quise decirle que no era tan simple, que el vacío en mi interior existía mucho antes de este reencuentro, que había algo en ella que siempre sería mío, aunque el mundo nos dijera que ya no nos pertenecíamos. Pero no lo hice, porque aunque me doliera admitirlo, Celia tenía razón. Y sin embargo, cuando nos despedimos esa noche, supe que este no era el final, era solo el principio. Los días siguientes al reencuentro con Celia fueron peculiares. No sabía si era el destino jugando con nosotros o simplemente la vida nos estaba poniendo a prueba, pero cada vez nos cruzábamos más seguido, en eventos, en reuniones sociales, en lugares inesperados. Al principio pensé que eran simples coincidencias, pero cuando llegó el anuncio de que la empresa de Celia había sido seleccionada como colaboradora en un proyecto importante con mi compañía, entendí que esto apenas comenzaba. Nos veíamos cada vez más. Las primeras reuniones fueron estrictamente profesionales. Hablábamos sobre los diseños, los plazos de entrega, los costos y las expectativas del proyecto. Pero inevitablemente, esas reuniones se extendían a una taza de café, a conversaciones sobre la vida, sobre todo lo que habíamos vivido en los últimos años. Celia hablaba de sus viajes, de su éxito en el mundo del diseño, de cómo había logrado todo lo que se había propuesto. Pero en su mirada, había una sombra de nostalgia cuando mencionaba los momentos en los que, a pesar de su independencia, la soledad pesaba más de lo que le gustaría admitir. Yo, por mi parte, le hablaba de mi familia, de cómo todo en mi vida parecía perfecto a los ojos del mundo, pero había una parte de mí que nunca había encontrado verdadera plenitud. Y en el fondo, ambos sabíamos que la respuesta a ese vacío estaba en la persona que teníamos enfrente. El deseo que nunca desapareció día tras día, nuestra cercanía se hizo más evidente. Intentábamos actuar con naturalidad, como si todo estuviera bajo control, pero la tensión entre nosotros era innegable. Celia lo notaba. Yo también. Nos mirábamos por más tiempo del que debíamos. Un simple roce de nuestras manos al pasar un documento sobre la mesa se sentía como un chispazo. Un instante de silencio entre conversación y conversación se convertía en una confesión muda. Hasta que llegó aquella noche. Fue después de una reunión extensa. Ambos habíamos decidido quedarnos un poco más para revisar detalles del proyecto, y cuando nos dimos cuenta, la ciudad estaba cubierta por una tormenta repentina. No podíamos salir. El viento azotaba las calles y la lluvia caía con una fuerza que hacía imposible siquiera intentar caminar hasta nuestros autos. El pequeño café en el que nos encontrábamos era acogedor, con una luz tenue y el sonido de la lluvia golpeando los ventanales como única melodía de fondo. No había nadie más, solo Celia y yo. Ella tenía las manos alrededor de su taza, sus dedos ligeramente temblorosos, como si la misma tormenta que rugía afuera también estuviera dentro de ella. «Parece que estaremos aquí un buen rato», dije, intentando romper la tensión. Celia esbozó una sonrisa leve, pero sus ojos reflejaban otra cosa, algo más profundo. Algo que no nos habíamos atrevido a decir en voz alta. «A veces creo que la vida nos está empujando a esto», susurró, sin mirarme directamente. Como si quisiera ver hasta dónde somos capaces de resistir. Tragué en seco. «¿Y crees que podemos seguir resistiendo?» Esta vez sí me miró. Y fue suficiente. En ese instante, todas las barreras que habíamos construido cayeron. Todo lo que habíamos intentado negar durante semanas, incluso durante años, se hizo añicos con una sola mirada. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fui yo, tal vez fue ella, o tal vez simplemente era inevitable. Nuestros labios se encontraron en un beso silencioso, pero lleno de todo lo que habíamos callado. No hubo palabras, no hubo dudas, solo el choque de nuestras emociones reprimidas, la desesperación de dos almas que habían estado buscándose incluso cuando creían que ya se habían perdido. Celia tembló en mis brazos, pero no se apartó. Al contrario, sus manos se aferraron a mi camisa, como si necesitara asegurarse de que esto era real. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La lluvia siguió cayendo. El mundo afuera siguió girando. Pero en ese pequeño café, en medio de la tormenta, Celia y yo nos habíamos rendido al amor que nunca desapareció. A partir de esa noche, todo cambió. Sabíamos que era un error. Sabíamos que estábamos cruzando una línea peligrosa.
Pero cuando un amor nunca muere, ¿cómo se le puede negar una segunda oportunidad? Vivir entre dos mundos es vivir en un abismo. Un lado es mi familia, la vida que tanto trabajé para construir, la mujer que ha estado a mi lado durante años, los niños que llevan mi nombre y me miran con admiración, una casa que parecía perfecta pero empezó a temblar por dentro. Por otro lado, Celia. Ella es el eco de un amor que nunca muere. Cada vez que estoy con ella, mi corazón late como un adolescente. Volví a encontrar mi pasión, el sentimiento de ser querido, comprendido y vivo. Con Celia, el mundo se vuelve más claro, menos oscuro, más real. Pero no se puede vivir entre dos mundos para siempre sin que uno de ellos se derrumbe. Mentiras y pecados. Al principio pensé que podía controlarlo. Pensé que podría ver a Celia sin afectar mi vida familiar. Pero pronto las mentiras empezaron a aparecer. Tengo una reunión tarde hoy, no me esperes. El proyecto requiere que me vaya de viaje de negocios este fin de semana. Regresaré el lunes. Lo siento, cariño. Llego tarde. Hoy fue un día difícil en la oficina. Mentiras que pueden parecer creíbles al principio, pero que se vuelven inconsistentes con el tiempo. Mi esposa, Paula, no es una mujer ingenua. Él me conoce tan bien. Él sabe cuando evito su mirada, cuando mi tono suena extraño. Sé que el perfume de mi camisa no es suyo. Mi mente está en otra parte incluso cuando mi cuerpo está en casa. Pero ella no dijo nada. En cambio me miró en silencio, esperando que fuera lo suficientemente educado para admitir lo que era obvio. Pero no lo hice. Porque la culpa me está carcomiendo. Porque todavía la ama. Porque aunque mi corazón late por otra mujer, no puedo soportar la idea de lastimarla. La noche en que todo cambió fue como cualquier otra noche. O al menos eso es lo que pensé. Llegué tarde a casa. Excusas comunes. La reunión está durando demasiado. Hay un asunto urgente de trabajo. Pero cuando abrí la puerta, supe que algo andaba mal. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Las luces del comedor estaban encendidas y Paula estaba sentada a la mesa. Ella no lloró, ni siquiera gritar. Ella solo me está esperando. Sobre la mesa frente a ella había una foto de Celia y yo. Estábamos juntos, una noche en la que pensábamos que el mundo no nos prestaba atención. Alguien debe habernos tomado una foto sin que lo supiéramos. Podría ser un conocido. Tal vez fue un extraño quien sin saberlo selló el destino de mi mentira. Mis piernas se debilitaron. Tengo la boca seca. Paula levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo no vi amor ni ternura en sus ojos. Solo decepción. Y luego habló. Celia, ¿vale la pena todo esto? Solo una pregunta. Pero es una pregunta que pesa toda nuestra historia. Intenté responder. ¿Pero qué puede decir? ¿Mentir otra vez? ¿Decirle que las cosas no son lo que parecen cuando la evidencia está delante de nosotros? El silencio es mi única respuesta. Porque en ese momento me di cuenta de la verdad más cruel. No sé la respuesta. Celia ha tomado su decisión. Lo vi en sus ojos antes de que dijera una palabra. Esa determinación, esa tristeza envuelta en orgullo. Lo supe desde el momento en que me invitó a la cafetería donde todo comenzó entre nosotros, bajo la lluvia, hace tantos meses. Esto tiene que terminar, Adrián, dijo con voz firme pero con los ojos oscuros. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Sé que tiene razón, pero saberlo no lo hace menos doloroso. Intenté convencerla. Le dije que la amaba, que no podía imaginar mi vida sin ella. Quizás con el tiempo. Pero Celia sonrió tristemente y meneó la cabeza. No te engañes, Adrián. Nunca abandonarás a tu familia. Y yo no quiero ser la sombra de tu vida. Y se fue. Ella se alejó sin mirar atrás, sin darme oportunidad de detenerla. Esa noche regresé a casa con el baúl vacío. Paula estaba allí, en nuestra habitación, leyendo un libro que no parecía interesarle. Ella no levantó la vista cuando entré, ni siquiera cuando me senté en el borde de la cama y suspiré. Somos dos desconocidos compartiendo el mismo techo. Ella no me preguntó nada. Quizás ella sabía que todo había terminado. Quizás a ella no le importa. Después de aquella noche en que descubrió la verdad, nunca más volvió a hablar conmigo sobre ello. Ella no me pidió que le explicara ni me exigió nada, no porque me perdonó. Pero para ella ya no significó nada. Él seguía siendo su marido, el padre de sus hijos, pero el hombre que una vez amó ya no existía para ella.
Nuestro matrimonio continuó, pero solo como contrato. Desayuno silencioso. Conversaciones robóticas sobre los niños, sobre la escuela, sobre las facturas del hogar. Sin culpar, sin gritos, sin lágrimas. Solo queda el vacío. Un vacío me tragó lentamente. Un año después, el tiempo sigue transcurriendo como siempre, sin esperar a nadie. Los días se convirtieron en meses, luego años. Continúo cumpliendo mi papel de esposo y padre. Llevaba a los niños al colegio, asistía a reuniones familiares, compartía cama con Paula. Pero el amor, la compañía, el calor, todo había desaparecido. Celia también desapareció de mi vida. No he sabido nada de ella. No intenté encontrarla. Tal vez porque sé que incluso si la vuelvo a encontrar, nunca volveré a encontrar a la mujer que una vez me hizo sentir viva. Pero entonces, en un viaje de negocios a París, mientras caminaba por un bulevar lleno de luces y turistas, la vi. Celia. Ella estaba allí, a unos metros de distancia, frente a una galería de arte, observando atentamente una escultura en una vitrina. Ella seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. Pero algo en ella era diferente ahora. Ella luce radiante, segura y realizada. Y por primera vez, no había tristeza en sus ojos. Me quedé allí, inmóvil, observándola desde la distancia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como para recordarme que todavía latía por ella. Entonces, como si sintiera mi presencia, Celia giró ligeramente la cara. Nuestras miradas se cruzaron. Solo toma unos segundos. Un momento fugaz donde todo nuestro pasado pareció condensarse en el aire que nos separaba. Días de universidad, noches de amor, reírnos juntos, adiós, reunión, amor prohibido, adiós. Todo volvió a ser como antes en un instante, pero Celia se limitó a sonreír levemente, no por tristeza ni por nostalgia, sino por aceptación. Luego, sin decir una palabra, sin hacer un gesto, volvió la mirada hacia la estatua y continuó con su vida. Yo también seguí caminando. Dos extraños en una ciudad extraña. Dos almas que una vez se amaron apasionadamente, pero que ahora son solo recuerdos en la memoria del otro. Celia se ha mudado. Yo también. Quizás sea el momento de hacerlo. ¿Pero puedes realmente olvidar a la persona que fue todo para ti? ¿O el amor verdadero nunca desaparece por completo, sino que se convierte en un susurro profundo del alma? No lo sé. Lo único que sé es que, aunque el destino nos ha convertido en extraños, en algún lugar de mi corazón, el nombre de Celia todavía arde en silencio. Para siempre.